Descubierto en el fondo del pozo. Un mensaje increíble de la esclava que transformó vidas para C. La mañana era fría y las sombras de las montañas aún cubrían el pequeño pueblo donde Ana había crecido. Después de tantas batallas diarias, la rutina la envolvía en una niebla de resignación. La carga de ser madre soltera apenas dejaba espacio para sus sueños. Su brillante inteligencia, amén de un lastre, no era más que un eco de lo que podía ser. En el bufete de abogados, sumida entre papeles y gritos de colegas que no entendían su pasión, Ana se preguntaba si su esfuerzo valía la pena. La voz interna que la instaba a seguir luchando se desvanecía con cada malentendido, cada mirada despectiva. Un día, mientras organizaba antiguos archivos, un pequeño diario atrapado entre carpetas desgastadas llamó su atención. Al abrirlo, las palabras de una esclava que había vivido en su pueblo más de un siglo atrás la maravillaron y aterraron a la vez. Cada página hablaba de dolor y resistencia, de un espíritu que había sobrevivido a la crueldad. Ana sintió un estremecimiento. Esa voz olvidada resonaba en su interior, como un eco de su propia lucha. Una conexión se formó instantáneamente. No solo era su historia, era su legado, su lucha por la libertad en un mundo que parecía querer ahogarla. Dudó por un instante. ¿Qué lecciones podían ofrecerle las memorias de una mujer de otro tiempo cuando ella misma se enfrentaba a un presente cruel? La presión de su familia, las obligaciones diarias, el manejo de su propio hogar, todo eso la asediaba, mientras el hambre de justicia la consumía. La inteligencia que había sido su bendición terminó por convertirse en una carga que la destrozaba lentamente. La pregunta que la atormentaba era siempre la misma. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un sueño que parecía tan distante? En medio de esta lucha, el miedo a enfrentar la desigualdad se apoderó de ella. Caminaba en un laberinto de aislamiento profesional, la incomprensión de sus colegas la hacía dudar de su valía. Pero las palabras de la esclava eran su aliento, un susurro persistente que la empujaba hacia adelante. El sufrimiento puede ser transformador, leía, mientras su corazón palpitaba por un futuro incierto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Pero el miedo cada vez crecía más dentro de Ana. ¿Sería suficiente su lucha personal? Ante la presión de levantarse contra el status quo, su mente se tornaba un torbellino de desesperación y determinación. Cada día que pasaba, cuestionaba su propio valor. Las miradas de desprecio en la oficina se volvían más pesadas. Se imaginaba a sí misma alzando la voz en el tribunal, pero el eco de las burlas la paralizaba. Las historias de la esclava, de valientes que enfrentaron lo inenfrentable, se convertían en su impulso, pero cada paso hacia adelante era seguido por una zancadilla del miedo a ser ignorada, a no ser suficiente. Ana cerró los ojos. Se sintió atrapada entre el deber y la ambición, entre ser madre y ser luchadora. Y en ese momento de máxima angustia, comprendió que la transformación que había estado esperando no solo era para ella, sino para todas aquellas voces silenciadas con el tiempo. Con el corazón encogido y una determinación floreciente, se dio cuenta de que el legado de esa esclava la acompañaba. Era hora de dejar atrás el miedo y enfrentar su verdad en un sistema que jamás había creído en ella. Preparada para la batalla que se aproximaba, dio un paso hacia adelante, sintiendo que la lucha por su futuro y el de su hija comenzaba a tomar un brillo feroz. Caminó por los pasillos del bufete con una sensación renovada. Las palabras del diario retumbaban en su mente, exigiendo ser escuchadas.
No se puede dejar que el miedo decida por uno, se decía constantemente. Necesitaba hacer algo más que resignarse, debía alzar la voz. Durante las horas de trabajo, cuando el ruido a su alrededor se alzaba como un maremoto, encontró un inesperado refugio en la sala de archivos. Esa pequeña habitación se convirtió en su santuario. Mientras revisaba documentos, Ana soñaba despierta por momentos. Las memorias de la esclava la empujaban a cuestionar todo. Pensó en las estrategias utilizadas por esa mujer para mantener viva su alma en medio de la opresión. En aquellas páginas, ella había transformado la desesperanza en motivación. «Es tu momento», se repitió. La idea de convertirse en una voz para los que no tenía ninguna tomó forma en su mente. La mirada de su jefe, el desprecio encubierto que a menudo le lanzaba, ya no la afectaba de la misma manera. Había empezado a notar cómo las dinámicas de poder en la oficina operaban, la manipulación, la intimidación, incluso las pequeñas agresiones que despojaban a las mujeres de su voz. Y comenzó a cuestionar sus respuestas. En lugar de encoger sus hombros, sintió que necesitaba un enfoque más estratégico en sus interacciones. Fue entonces cuando decidió hablar, aunque solo en un principio, de su experiencia. Durante una reunión semanal, un colega planteó un tema que irritaba profundamente. Recordó las palabras del diario, la valentía de una mujer que había enfrentado lo inenfrentable, y en un momento que pareció suspendido en el tiempo, levantó la mano. Sus palabras fluyeron a pesar de la tensión. «Creo que hay una perspectiva que deberíamos considerar». La sala se quedó en silencio. En ese instante, se sintió como la protagonista de una obra, donde el destino dependía de su interpretación. La perspectiva de convertirse en un agente de cambio la llenó de un fervor ignoto, pero la autocrítica y la duda azotaban su mente, como un huracán arrasando la tranquilidad. Cuando comenzó la reunión, su voz, aunque suave, resonó con más fuerza de lo que esperaba. Abordó el tema que había preparado, apoyándose en los fundamentos que había ido desarrollando durante semanas. El silencio de la sala parecía un eco de sus pensamientos. Desgranó sus propuestas, argumentando sobre la toxicidad de la omisión, el daño de un entorno laboral que silencia a quienes tienen tanto que aportar. La esclava que solía inspirarla se convertía en su mantra, trayendo con su recuerdo una hoja de ruta hacia una aspiración más alta. Sin embargo, el ambiente comenzó a cambiar drásticamente cuando su jefe, visiblemente incómodo, la interrumpió. La mirada que intercambiaron fue un duelo, ella con la determinación de una guerrera, él con el ceño fruncido en defensa de su territorio. En lugar de retroceder como había hecho en el pasado, Ana podía sentir el fuego en su interior ardiendo con más fuerza. «Podemos mejorar, podemos cambiar», repitió, como un mantra, buscando resonar en las almas de sus colegas. A medida que avanzaba la discusión, su voz se volvió más firme. Ana empezó a notar el poder de sus palabras. Cuando un colega, encarnando las actitudes que solían intimidarla, formuló un comentario despectivo, la musiquita interna que había cultivado la guió a una respuesta genuina. En vez de cerrar su mente a la molestia, eligió abordarlo con curiosidad. «¿Por qué crees que ese enfoque ha funcionado tantas veces en el pasado?», preguntó, dejando que sus palabras penetraran en la atmósfera cargada. Fue su primer intento de replantear una interacción. Las miradas de los demás se desplazaron entre sorpresa y reconocimiento. El encuentro culminó en un debate emocionalmente cargado, donde las ideas empezaron a chocar. Lo que comenzó como una defensa de su postura se transformó lentamente en un carrusel de voces, algunas en apoyo y otras desafiantes. Viendo a sus colegas interactuar, Ana se dio cuenta de que su voz, antes débil, había encendido un diálogo necesario. Unos días atrás se habría temido ser el centro de atención, pero ahora la posibilidad de transformar el entorno de trabajo empezaba a ser tangible. Al caer la tarde, después de una reunión más extensa de lo esperado, el jefe, casi desbordado por la profundidad de la conversación, se acercó a Ana. Sus palabras contenían tanto reconocimiento como incertidumbre.
El cambio, de alguna manera, empezaba a inquietarle. «Tienes un talento para la disidencia», le dijo, y aunque había algo de desdén en su tono, Ana decidió recibir el comentario como un avance. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ana descubrió una fuerza interna que nunca conoció, una confianza palpable emergía con claridad. Practicó cómo plantearía sus ideas, su visión del cambio y la posibilidad de unirse a un entorno que podría apreciarla por lo que realmente valía. ¿Sería capaz de contribuir a un proyecto donde su voz no solo sería escuchada, sino valorada? La necesidad de participar en algo más grande ardía en su pecho. El momento llegó, y Ana se encontró frente a la abogada, una mujer que encarnaba el poder en cada movimiento. La oficina era elegante, pero el aire cargado de promesas y decisiones aplastaba la mente. Después de presentarse, ambas se sentaron, y la abogada la observó, como si pudiera leer en su interior. «¿Por qué crees que deberías formar parte de nuestro equipo?», le preguntó, y Ana sintió que el tiempo se detenía. Esta era su oportunidad. «Porque creo en la importancia de transformar las narrativas», empezó a decir, sintiendo cómo una oleada de confianza la envolvía. «He estado trabajando en mis ideas sobre un entorno laboral donde no se silencia a nadie. Quiero ser parte de algo que refleje los valores que defendería con todas mis fuerzas». La abogada sonrió, una sonrisa que Ana no sabía si era de aprobación o un desafío. «En nuestro bufete valoramos la disidencia inteligente. Pero quiero que sepas que hacer la diferencia no es algo sencillo. Te enfrentará a adversidades aún mayores». Ana sintió que cada palabra penetraba su mente, abriendo un abismo de posibilidades que antes había temido explorar. «Estoy dispuesta a correr esos riesgos», respondió, una confianza inesperada aún surgiendo de sus entrañas. «El cambio que busco no se hará bajo el miedo, sino enfrentando lo que está enfrente». La abogada sonrió, una sonrisa que Ana no sabía si era de aprobación o un desafío. «En nuestro bufete valoramos la disidencia inteligente, pero quiero que sepas que hacer la diferencia no es algo sencillo, te enfrentará a adversidades aún mayores». Ana sintió que cada palabra penetraba su mente, abriendo un abismo de posibilidades que antes había temido explorar. «Estoy dispuesta a correr esos riesgos», respondió, una confianza inesperada aún surgiendo de sus entrañas. «El cambio que busco no se hará bajo el miedo, sino enfrentando lo que está enfrente». A medida que la conversación avanzaba, Ana comenzó a cuestionar no solo su lugar en la empresa, sino su identidad profesional. Allí había más oportunidades de crecimiento, pero también riesgos de perder todo por lo que había trabajado. La ambigüedad de la oferta pesaba enormemente en su mente. Entonces, la abogada hizo una revelación que la dejó en shock. «Hemos estado observándote, Ana. Hay potencial en ti que pocos en tu oficina han empezado a reconocer». La visibilidad de la que había anhelado podría estar a su alcance. Sin embargo, ¿valía la pena arriesgar todo por un futuro incierto? La idea de dejar atrás la vida que conocía era aterradora, pero la posibilidad de autodescubrimiento y crecimiento la mantenía cautivada. El desafío era monumental, y el dilema moral estaba justo enfrente. ¿Debería aceptar esta vida de incertidumbre, o se quedaría en el abrazo conocido de la familiaridad que solía sofocar sus aspiraciones? Ana miró a la abogada a los ojos, y en ese momento una decisión se forjaba dentro de su corazón. La esclava que tanto la había inspirado se erguía en su mente, recordándole que cada avance requería valentía. El camino hacia su verdadero potencial la aguardaba, pero el miedo a lo desconocido permanecía latente. Mientras la conversación continuaba, Ana sintió que el tiempo se escurría. Aceptar o rechazar la oferta que podría cambiar su vida. La inquietud se enredaba con su deseo de crecimiento interno. El futuro, con sus múltiples matices y sombras, estaba a punto de ser desvelado. Pero, ¿en qué dirección la llevaría esa decisión? Aún no lo sabía. Ana salió de la oficina de la abogada, el eco de sus palabras aún vibrando en su mente. La oferta era tentadora, pero cada paso que daba hacia su escritorio estaba cargado de un peso inusual.
La rutina que había sembrado en sus días empezaba a lucir diferente. El camino trazado durante años se agitaba con la perspectiva de lo desconocido. Su cerebro se movía rápidamente, cuestionando cada decisión que había tomado. ¿Estaba lista para arriesgar lo conocido? ¿Quién era realmente ella en un entorno que valoraba la disidencia? La posibilidad de ser vista, verdaderamente vista, despertaba un deseo profundo que había enterrado bajo la monotonía del trabajo diario. Se sentó frente a su computadora, pero las palabras se evaporaban en la pantalla. Se había esforzado durante tanto tiempo para encajar, para adaptarse a las expectativas de quienes la rodeaban. A veces se preguntaba si ese modelo de vida que había abrazado con tanto fervor realmente la representaba. Había aceptado cada tarea y cada crítica, no porque creyera en ello, sino porque temía ser otra cosa, ser vista como una revoltosa. El brillo del día se desvanecía, y con él su inseguridad se convertía en una especie de combustible. Ana comenzó a escribir en un cuaderno que siempre llevaba consigo. Se trataba de una lista de promesas, promesas a sí misma. No más cuestionar su posición, decidir quién quería ser antes que lo que los demás esperaban de ella. Esa lista se convertía en un mapa de autoconocimiento y redescubrimiento. Cada línea que trazaba la acercaba un paso más a la mujer que sabía que podía ser. La conversación con la abogada la había abierto a una realidad nueva, desgarradora y emocionante. Enfrentar la adversidad, en su mente, ya no se estaba convirtiendo en una posibilidad aterradora, sino en una oportunidad de crecer. La idea de luchar por un entorno donde sus contribuciones fueran valoradas la hizo repensar su lugar actual. ¿Acaso no había llegado el momento de hacer ruido? Un par de días se deslizaron con tensión. Presentaciones y correos electrónicos parecían caer en un vacío, mientras su mente viajaba entre el presente y el futuro incierto. Fue entonces cuando decidió tomar medidas concretas. Buscó a algunos colegas, aquellos pocos que también podían haber sentido el anhelo de cambio. Una tarde, en un café cercano, 6 de ellos se reunieron alrededor de una mesa. Ana sintió una mezcla de nervios y empoderamiento al plantear su idea de impulsar un equipo para explorar nuevas políticas de inclusión y bienestar. ¿Por qué no hacemos lo que debería ser nuestra responsabilidad? Una voz colectiva, sugirió, su corazón latiendo con fuerza. La respuesta fue un silencio breve, seguido de miradas inquisitivas. Pero, a medida que comenzaba a hablar más sobre su visión, sus palabras resonaron en cada uno de ellos. Fue un momento catártico, donde la inseguridad dio paso a discusiones nutritivas y chispas de creatividad. Ana empezó a vislumbrar cómo la resistencia al cambio podría transformarse en una fuerza poderosa. No estaba sola. Con cada argumento expuesto, con cada rayo de entusiasmo, se sentía menos aislada y más parte de un colectivo que podría desafiar las normas establecidas. Era el primer paso hacia una acción que podría aterrizar en un movimiento real. Las horas en esa mesa no solo trajeron un sentido de comunidad, sino que les recordaron la influencia que podía tener. Con cada conversación, la confianza brotaba, derribando muros de dudas y temores. La aventura la llevó a perfilar su propuesta e incluso a pensar en un nuevo enfoque, inesperadamente relevante y provocador. Tal vez había llegado el momento de dar ese salto al vacío. Mientras dejaba el café esa tarde, un mensaje apareció en su teléfono. La abogada había querido hablar de nuevo. La mezcla de posibilidades la sacudió. ¿Podía ser que esta vez las decisiones estuvieran gestándose en un cruce de caminos? La noche oscura se arremolinaba con preguntas intensas. ¿Estaba realmente lista para todo lo que eso implicaba? La duda se balanceaba entre el anhelo de transformación y el miedo que siempre había conocido. Ana respiró hondo mientras dirigía sus pasos hacia casa. El momento de confrontar las sombras de su pasado se acercaba. Aquella conversación con la abogada había abierto un sendero por el que se sentía empujada a transitar. Pero, ¿cómo podría desafiar a quienes se opondrían a su cambio?
Esa pregunta quedó flotando en el aire, resonando en su mente como un eco de lo que estaba a punto de suceder. La inminencia de su decisión palpitaba, y mientras las luces de la ciudad titilaban en la oscuridad, Ana supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El día siguiente llegó con un aire tenso, casi eléctrico. Ana despertó sintiéndose como si estuviera en la cúspide de una montaña. La conversación con la abogada resonaba en su mente, pero la perspectiva de dar el siguiente paso era un abismo. Sintiéndose en la cuerda floja, decidió que no había vuelta atrás. Sus promesas estaban a la vista y listas para ser cumplidas. Al llegar a la oficina, su camino se entrelazaba con los rostros familiares de colegas que, en su mayoría, parecían inmersos en su rutina diaria. Sin embargo, en lugar de someterse al paréntesis de lo cotidiano, se preguntó cómo podía empezar a producir un impacto incluso en pequeños gestos. Las palabras de la abogada aún reverberaban en su mente. Una voz colectiva podría cambiar las cosas. Decidió que su marca debía dejarse sentir pronto. Durante la mañana, Ana se dedicó a estructurar su propuesta con claridad. Mientras organizaba sus ideas, entendió que debía incorporar datos y evidencias que respaldaran su iniciativa. La inclusión no era solo un concepto etéreo. Había estadísticas que mostraban que las organizaciones con diversidad en sus equipos eran más innovadoras y efectivas. Dedicó las siguientes horas a investigar, validando su visión con hechos tangibles. Cada clic de su teclado la acercaba más a la presentación que deseaba exponer. El nerviosismo, en lugar de ser un obstáculo, se transformó en energía. A pesar de la duda que siempre había amagado su interior, la convicción creció cada vez más. Sentía que estaba desnudando un aspecto de su esencia que había permanecido oculto por tanto tiempo, su capacidad de liderazgo. Cuando llegó la tarde, reunió a su grupo inicial de colegas con un propósito claro. En una sala de conferencias llena de luz, comenzó a presentar su visión. La manera en que explicaba la importancia de su propuesta resonó con fuerza. Miradas atentas empezaron a reemplazar la incredulidad. Al finalizar, Ana dejó al descubierto su vulnerabilidad y su ferviente deseo de que aquellos cambios no solo la incluyeran a ella, sino a todos. Este no es solo un cambio para mí, es una oportunidad para todos nosotros, afirmó con el aliento entrecortado. Hubo un brillo en los ojos de algunos de sus colegas que la sorprendió. Al salir de la sala, aliviada pero consciente de la batalla que aún había por delante, el eco de afirmaciones y conceptos nuevos empezó a filtrarse en su mente. Pero también había un escepticismo palpable en el ambiente. Sabía que no todos estarían de acuerdo. ¿Y si aquellos que eran más críticos decidían oponerse activamente a su propuesta? La reacción de su superior inmediato se convirtió en la sombra que comenzó a cruzar su pensamiento. Un hombre cuyo poder se basaba en mantener el status quo. Las críticas podrían silenciar sus intenciones. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al imaginar la tensión sujeta a la respuesta negativa. Pero al mismo tiempo sintió cómo esa ansiedad alimentaba su determinación. A medida que se acercaba el final del día, el mensaje de la abogada aún latía en su mente como un mantra. Debía actuar ahora, no había tiempo que perder. Esa noche levantó la mirada al cielo estrellado, buscando respuestas. ¿El fin de su lucha era la aceptación? ¿O por el contrario, podía ser el principio de algo que desafiara a quienes creían que podían silenciarla? Las decisiones estaban camino a encontrarse, convergiendo en una dirección que no podía prever. Mientras reflexionaba, su teléfono sonó con un nuevo mensaje. Era un link a un artículo sobre líderes que habían transformado su entorno. Ana lo abrió, sintiendo una mezcla de expectación y duda. ¿Tenía realmente lo necesario para cambiar las cosas? La lectura prometía historias de lucha, de personas que habían enfrentado obstáculos verdaderos. Pero al final, la pregunta era, ¿sería ahora su turno de ser la protagonista de su propia historia? La idea de dar ese salto hacia lo desconocido le paralizaba, pero una cosa era clara, el camino hacia su verdadero yo comenzaba a tomar forma.
y el momento de revelarse al mundo se aproximaba, cargado de posibilidades y temores. Desde el abismo surgieron ecos que pronosticaban un desafío descomunal. ¿Qué pasaría si se encontraba con la resistencia que tanto temía? ¿Estaba realmente lista para dar un paso al frente y desafiar el silencio? El día siguiente comenzó con el mismo aire cargado de anticipación que había sentido la noche anterior. Ana se despertó sin poder sacudirse la tensión casi palpable que emanaba de su interior. Mientras preparaba su café, el murmullo de la cafetera parecía resonar en su mente. ¿Cómo podría realmente generar un cambio cuando su entorno era tan resistente? La voz de su superior se convirtió en un eco inquietante, un recordatorio de las dificultades que podría enfrentar. En la oficina, la rutina habitual se desenvolvía como un escenario conocido. Sin embargo, Ana sabía que debía actuar y que postergar esa acción solo alimentaría sus inseguridades. En el transcurso de la mañana, decidió visitar a su superior para abordar directamente sus temores. Sabía que la confrontación podría ser incómoda, pero se convenció a sí misma de que cada gran cambio requería firmeza. Cuando entró a la oficina de su supervisor, el hombre la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Ana sintió su estómago retorcerse, pero recordó el brillo en los ojos de sus colegas durante su presentación. «Tengo una propuesta que creo que puede beneficiar a todo el equipo», comenzó, controlando su voz para que no temblara. A medida que avanzaba en su discurso, las palabras fluyeron con más claridad. Se centró en datos concretos y en beneficios tangibles, dejando de lado su vulnerabilidad inicial. A medida que hablaba, notó la postura de su supervisor cambiar de una actitud defensiva a una de atención cautelosa. Pero cuando concluyó, la respuesta no fue la que esperaba. «Ana, aprecio tu iniciativa, pero debes entender que en esta empresa hay métodos establecidos», dijo, esbozando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El control de su respiración se volvió complejo. En ese instante sintió cómo sus esfuerzos podían ser fácilmente desestimados. Salió de la oficina con una mezcla de frustración y determinación, su mente dando vueltas. ¿Había sido un error intentar desafiar lo establecido? Esa respuesta no podía ser el final de su viaje. Si había algo que había aprendido a lo largo de su vida, era que la resistencia comenzaba como un obstáculo, pero podía transformarse en una plataforma para crecer. En los días siguientes, dedicó horas a profundizar en su investigación. Se arremangó la camisa y adentró en estudios sobre liderazgo inclusivo, analizando cómo otros habían escalado barreras similares. Fueron noches de desvelo que la dejaron cansada, pero cada dato y vuelco que descubrían encendía su chispa interna. Comprendía que, aunque su camino estaba repleto de desafíos, la persistencia era una de sus mayores fortalezas. El momento de presentar su propuesta había sido un primer paso, pero no podía quedarse ahí. Decidió llevar su iniciativa más allá y solicitar una reunión con el equipo de dirección, lo que significaba un salto más grande y audaz. La pregunta que la desvelaba era cómo lograr que la dirección valorara lo que sus colegas ya empezaban a vislumbrar. A medida que se acercaba el día de la reunión, el nerviosismo la envolvía una vez más. Sin embargo, esta vez había algo diferente. En su interior comenzó a gestar una estrategia más sólida, una serie de argumentos que abordaban las preocupaciones y la resistencia de quienes ocupaban puestos de poder. Ana comprendía que necesitaba ir un paso más allá, no solo exponiendo su propuesta, sino también mostrando cómo la transformación podría alinearse con los intereses de la empresa. Con la mirada fija en el horizonte, se sintió más fuerte y con más propósito. Era un desafío enfrentarse a la resistencia y a cada instante su voz se volvía más firme. Pero cuando estaba a punto de cerrar la presentación de su nueva estrategia, un mensaje se iluminó en su teléfono, un recordatorio inquietante. Recuerda quién eres y lo que realmente buscas.
Reflexionó un momento, preguntándose si el camino que había trazado sería capaz de llevarla a convertirse en la líder que siempre había querido ser. Así, se preparó para liberar su voz en la próxima reunión. Estaba lista para dar un paso al frente, pero una profunda inquietud la acompañaba. ¿Sería lo suficientemente resistente ante la oposición que se avecinaba? La energía vibrante de ese momento estaba a punto de encontrar su eco, pero ¿estaría preparada para lo que se avecinaba? Ana despertó con el sonido insistente de su alarma. El día decisivo había llegado. A medida que se vestía, sentía cómo la presión aumentaba en su pecho. Cada prenda que se colocaba no solo cubría su cuerpo, sino también las expectativas que ella misma había alimentado. Se miró al espejo y por un instante se vio reflejada no solo como la empleada del día a día, sino como la innovadora que quería ser. Llegó a la oficina con una mezcla de determinación y ansiedad. La atmósfera era palpable. Sus colegas, al tanto de la reunión, intercambiaban miradas que oscilaban entre la curiosidad y el escepticismo. Ella misma se sentía un poco como una intrusa en su propio entorno, pero había algo que la animaba. Había pasado días perfeccionando su propuesta, anticipando los puntos de resistencia, armado con datos que respaldaban cada una de sus afirmaciones. La sala de juntas era intimidante, con su mesa larga y sus sillas de cuero pulido. Al entrar, Ana sintió que cada mirada se centraba en ella. Sin embargo, recordó su propósito. Respiró hondo y comenzó a hablar, sabiendo que cada palabra contaba. Su voz, al principio temblorosa, fue tomando fuerza. Presentó cifras, ejemplos de éxito de otras empresas y argumentos que vinculaban la propuesta con las metas a largo plazo de la organización. Sus colegas, aquellos que antes habían mostrado indiferencia, comenzaron a mostrar señales de interés, incluso haciendo preguntas. La dinámica cambió cuando Ana, por primera vez, sintió que dirigía una conversación y no simplemente presentando un informe. Cada pregunta que respondía se convertía en un ladrillo más en la fortaleza de su argumento. No obstante, la resistencia no tardó en manifestarse. Uno de los directores más escépticos cuestionó la viabilidad de su propuesta, sugiriendo que el cambio podría poner en riesgo la estabilidad del equipo. Ana sintió que el aire se volvía denso, pero esta vez no se dejó abrumar. Trazó un paralelismo entre los riesgos asumidos por la empresa en el pasado y los éxitos que había cosechado a pesar de ellos. Al final de la reunión, no fue solo el director quien la miraba con una chispa de respeto, también sus compañeros de equipo estaban empezando a reconocer su potencial. La sensación de desafío había sido transformada en uno de oportunidades. No obstante, al salir de la reunión, un nuevo conflicto emergió. Se encontró con el supervisor que había rechazado su propuesta inicialmente. «Te excedes de tus funciones, Ana. No tienes la autoridad para hacer cambios estructurales», le dijo, dejando caer las palabras con un tono que la hizo tambalear. A pesar de la pequeña victoria, la sombra de la duda volvió a asomarse. ¿Acaso su esfuerzo realmente había valido la pena? Ana respiró profundo una vez más. Estaba en una encrucijada. La resistencia que había enfrentado antes la había preparado para este momento. Era un recordatorio de que no solo se trataba de ser escuchada, sino de demostrar que tenía un papel significativo en el futuro de la empresa. Con esa perspectiva en mente, se sentó con su laptop y, en lugar de rendirse, comenzó a esbozar un plan de desarrollo personal que le permitiría fortalecer aún más su influencia en la organización. Nada de esto sería fácil, lo sabía. Tendría que unir su voz a las de aquellos que apoyaban su visión. Pero esa colaboración solo podría surgir si ella se plantaba firme, aceptando que la adversidad solo es un escalón hacia el crecimiento. El camino hacia la verdadera transformación personal estaba lleno de incertidumbres, pero Ana también entendía que cada paso hacia adelante, cada conversación difícil y cada desafío era una oportunidad para redefinir su propia narrativa. Mientras comenzaba a bosquejar su nuevo enfoque, una notificación inesperada apareció en su teléfono. Era un mensaje que podría cambiarlo todo. «Ana, necesitamos hablar».
He estado reflexionando sobre tu propuesta y creo que hay algo aquí que deberíamos explorar más a fondo. La intriga la envolvió, una nueva puerta se abría. Pero, ¿quién estaba detrás de ese mensaje y qué implicaba realmente? Ana no sabía qué pensar. El mensaje la había dejado en un estado de incertidumbre electrizante. Desde el momento en que sus ojos habían captado las letras en la pantalla, todo lo que había experimentado en la oficina pasó a un segundo plano. La voz de su supervisor seguía resonando en su mente, pero ahora parecía distante, difusa, como un eco de un conflicto que debía ser superado. Se tomó un momento para reflexionar sobre la naturaleza de aquella comunicación. ¿Quién era la persona tras ese necesitamos hablar? Sin duda, no se trataba de cualquiera. El tono insinuaba un interés genuino y un reconocimiento de la potencial transformación que su propuesta podía aportar. Pero también le daba una sensación de presión. ¿Qué pasaría si la conversación no llevaba a ningún lado? Ana decidió que no podía dejar que el miedo a la incertidumbre la dominara. Si algo había aprendido de la reunión previa, era que su voz tenía valor, y que, al igual que aquella sala de juntas, cada encuentro podía ser un canal para el cambio. Armándose de valor, tomó un sorbo de agua y empezó a preparar sus pensamientos. Quería optimizar cada momento de esa conversación. Al poco tiempo, se encontró en un café cercano con un colega que había sido uno de los pocos que la apoyó durante su presentación. Tomás, con su desgastada chaqueta y sonrisa cómplice, la recibió con un gesto que combinaba aliento y curiosidad. Antes de que su mente se llenara de dudas, decidió compartirle el mensaje. A veces, las oportunidades vienen a nosotros como una tormenta repentina, dijo Tomás mientras removía su café. Pero solo tú decides cómo navegarla. Ana se dio cuenta de que aquel momento no solo se trataba de su propuesta, se trataba de un viaje personal hacia el liderazgo y la visibilidad en un entorno que muchas veces repudia el cambio. Mientras hablaban, comenzó a darle forma a la visión que quería compartir con la persona que había enviado el mensaje. Cada idea que articulaba con Tomás le proporcionaba nuevas perspectivas y renovada claridad. Identificar las áreas en las que su idea propendía no solo a modificar la estructura actual, sino también a fomentar un sentido de comunidad y colaboración. Cuando la reunión llegó, se sintió preparada, no solo para presentar sus argumentos, sino para defender su propia verdad. La otra parte era un alto ejecutivo de recursos humanos que estaba interesado en prácticas de innovación y colaboración interdepartamental y que había estado atento a los cambios que necesitaba la empresa. El encuentro fue diferente a cualquier otro. La conversación fluyó con intensidad, cada uno profundizando en cómo las nuevas estrategias podían alinear mejor los objetivos de la empresa con las capacidades individuales de cada empleado. Ana no solo presentó su propuesta, también escuchó, preguntó, reflexionó. Lo que había comenzado como mera teoría se convirtió en un animado diálogo en el que ambos se sintieron como co-creadores de un futuro compartido. Mientras la conversación avanzaba, Ana comprendió que ya no importaba tanto lo que su supervisor pensara. Lo que realmente contaba era cómo este diálogo podría crear un ecosistema donde las nuevas ideas florecieran sin miedo a ser rechazadas. Cada reto al que se enfrentaba, cada duda que superaba, era un paso firme hacia su crecimiento personal. Al despedirse, el ejecutivo la miró con una mezcla de aprecio y curiosidad. Nos volveremos a ver pronto, Ana. Esto apenas ha comenzado. Al salir del café, el aire templado le pareció ligero, como si cada paso que daba la acercaba más a su verdadera voz, su genuina pasión. Pero lo que no sabía era que un nuevo desafío se cernía en su horizonte, uno que pondría a prueba no solo su capacidad profesional, sino también sus valores más profundos. Mientras caminaba hacia su coche, una notificación más apareció en su teléfono. Podemos hablar sobre el próximo proyecto. Es urgente. Espero tu pronta respuesta. ¿Era esta la oportunidad que esperaba o simplemente otro obstáculo que habría que sortear en su lucha por ser escuchada? La transformación de Ana había llegado a un punto crucial. A medida que los días pasaban tras su reunión con el alto ejecutivo, su mente se encontraba en ebullición.
La confianza que había cultivado al enfrentar los desafíos de la oficina había comenzado a florecer, y la posibilidad de una colaboración que apuntara hacia un ambiente inclusivo y de alto rendimiento se había convertido en una realidad tangible. Sin embargo, con cada apertura, un nuevo desafío se presentaba: su habilidad para mantenerse firme ante la presión de quienes rechazaban el cambio. El mensaje que había recibido en su teléfono la mantenía en un estado de alerta vibrante. «Es urgente», decía. Sintió que la urgencia era un eco del mismo miedo que había sentido al inicio de su viaje. Pero esta vez decidió abordar la situación desde una nueva perspectiva. Si había aprendido algo, era que el miedo no era un freno, sino un motor que podía impulsar su determinación. Ese lunes por la mañana, Ana llegó a la oficina decidida. Sabía que no solo se trataba de ella, sino de todos aquellos que creían en un nuevo enfoque laboral. Asumió el desafío como una oportunidad para demostrar que el cambio era posible, y que su voz podía resonar más allá de las paredes del negacionismo. En lugar de dejar que la presión la abrumara, la convirtió en su aliada. Durante la reunión que siguió a su nueva convocatoria, Ana se sintió en control. Su presentación fue impecable, respaldada por estadísticas contundentes que arguían su caso. Cada diapositiva giraba en torno a la necesidad de un entorno abierto a la disidencia y las diferencias. Pero aún más importante fue la manera en que mantuvo el diálogo al abrir el espacio para que sus colegas expresaran sus temores y propuestas. Así, se construyó un ambiente donde la colaboración se convirtió en la protagonista. Los obstáculos que antes parecían infranqueables empezaron a desvanecerse ante sus ojos. El alto ejecutivo, sintiendo la emoción en la sala y la claridad de su visión, comenzó a abogar por su propuesta ante el resto de la dirección. Ana sintió una oleada de validación. Su trabajo, su lucha por la transformación, no solo estaba siendo escuchada, sino también apoyada. Pasaron algunas semanas y la cultura en el bufete comenzaba a transformarse. Ana fue invitada a ser parte del equipo que lideraría el cambio a nivel organizacional. Esa invitación supuso un reconocimiento que jamás había imaginado. Ahora no era solo una voz aislada, estaba al frente de un movimiento. La conexión con la historia de la esclava que la había inspirado a lo largo de su travesía había dejado una huella imborrable en cada paso que dio. Cada palabra que leía en ese diario se había convertido en un mantra de fuerza que ahora se traducía en una firme acción. El cierre de este capítulo no era solo un relajo en su lucha personal, sino una afirmación de que su voz podía, de hecho, cambiar el rumbo del entorno laboral que había elegido. Con el respaldo de su equipo, Ana introdujo nuevas políticas de inclusión, talleres de sensibilización y estrategias para fomentar una comunicación abierta y efectiva entre los departamentos. Aquella mañana, mientras se preparaba para un nuevo taller, al mirarse en el espejo, se sintió renovada. Había recorrido un camino lleno de dudas y temores, pero había aprendido a utilizar esos mismos temores como un impulso. Cada paso, cada confrontación y cada triunfo la habían llevado a descubrir no solo su fortaleza, sino también su verdadera vocación: liderar con integridad, empatía y coraje. Ana había logrado lo que una vez sintió inalcanzable. En su rol se sintió capaz de inspirar a otros no solo como abogada, sino como un agente de cambio que logró romper cadenas. Finalmente, alzando la voz por ella misma y por todos quienes jamás habían tenido una, encontró su lugar en el mundo y la satisfacción de ser precisamente quien debía ser. Así concluía una etapa de su vida donde cada dolor había sido transformado en esperanza y cada esfuerzo había sido recompensado con crecimiento genuino y satisfactorio. Ana ahora estaba lista para enfrentar el mundo con una confianza sólida, seguras de que su viaje solo estaba comenzando. Cada nuevo paso la acercaba más a un futuro lleno de posibilidades.
Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos en esta travesía. No esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Sus reacciones y teorías sobre el final son importantes, así que comenten. Juntos podemos inspirar a más personas.